Como mencionamos en la presentación del proyecto, nuestro juego Asteroides será 2D. Antes de comenzar a desarrollarlo, estudiaremos entonces las particularidades de los juegos 2D y cuáles son las diferencias entre crear un proyecto 2D y crear un proyecto 3D con el motor de Unity. En primer lugar, debemos saber que la elección entre el modo 2D y 3D para un proyecto Unity no es definitiva. Siempre se puede alternar entre los dos modos. Sin embargo, es necesario saber que el modo en que creamos el proyecto afectará algunas configuraciones por defecto del editor, las cuales estudiaremos en esta misma clase. Antes de entrar en los pormenores del motor de Unity, hagamos un breve resumen de los estilos de juegos que podemos crear, teniendo en cuenta esta diferenciación entre 3D y 2D. En primer lugar, tenemos los juegos completamente en 3D, los cuales suelen hacer uso de las tres dimensiones, X, Y y Z, utilizando materiales y texturas aplicados a las superficies de las mallas. La cámara se puede mover libremente en la escena y por lo general utiliza el modo perspectiva, es decir, el modo en que imita el efecto de la vida real en los que los objetos lejanos parecen más pequeños que los que están cerca. Existe otro tipo de juegos que, si bien son completamente en 3D, su cámara está configurada en modo ortográfico, lo que da el efecto característico de los juegos popularmente conocidos como 2.5D, como el Crossy Roads. Los juegos completamente en 2D utilizan gráficos de dos dimensiones llamados sprites, en lugar de utilizar mallas tridimensionales. En este caso, solo se utilizan dos dimensiones y la cámara suele ser ortográfica, es decir, sin perspectiva. Es importante destacar que las configuraciones de la cámara de nuestro juego son independientes de si estamos desarrollando en 2D o 3D. Por ejemplo, podría ser totalmente válido desarrollar un juego en 3D, pero que la jugabilidad solo tenga lugar en dos dimensiones. Un ejemplo de este tipo de juegos es la saga Trine o el reciente Inside. Otro ejemplo es el de un juego 2D en donde utilizamos una cámara en modo perspectiva para lograr un efecto de parallax en el desplazamiento, es decir, simular diferentes distancias a los que se encuentran los sprites de una misma escena. En cuanto a las configuraciones particulares de Unity, al crear un proyecto en modo 2D o 3D, se preconfigura el editor para agilizar el trabajo en el modo elegido. Si bien se realizan varias configuraciones, mencionaremos ahora las más básicas para diferenciarlos. Para el modo 2D, cualquier imagen o gráfico de dos dimensiones se importará por defecto como sprite. La vista de escena tendrá el modo 2D activado de manera automática, aunque se puede seguir desactivando, y la cámara por defecto incluida en las escenas estará en modo ortográfico. Por su parte, al crear un proyecto en modo 3D, cualquier imagen o gráfico de dos dimensiones no será importado como un sprite, sino como una textura. La vista de escena tendrá inicialmente desactivado el modo 2D, aunque se puede activar en cualquier momento, como ya hicimos en las secciones anteriores. Y la cámara por defecto está en modo perspectiva. Si bien existen otras configuraciones que diferencian a los dos modos, por el momento basta con conocer estas configuraciones básicas. Se debe recordar que siempre es posible cambiar entre los dos modos independientemente de con cuál se creó el proyecto. Para alternar entre los dos modos se debe ingresar al menú Edit, Project Settings, Editor y seleccionar el modo deseado en la propiedad Default Behavior Mode. Como ya hemos mencionado, el concepto distintivo de los juegos 2D son los sprites. Un sprite es simplemente una imagen o gráfico tradicional en dos dimensiones. En Unity, los sprites son un asset. Es importante destacar que, si bien el asset en sí es equivalente, no es lo mismo decir que ese asset será un sprite, utilizado en proyectos 2D, a decir que ese sprite será, por ejemplo, una textura, la cual se utiliza generalmente en proyectos 3D como material. Para configurar la naturaleza de un asset 2D, se debe establecer correctamente su propiedad TextureType. Si tenemos el editor en modo 2D, se configurarán los assets 2D como sprites de manera automática. De todas formas, siempre es conveniente verificar que la propiedad esté bien seteada para evitar problemas luego.
Una confusión común que suele darse cuando hablamos de sprite es que si bien este puede ser un gráfico simple, por ejemplo el de un personaje, un enemigo, un árbol, etc., también puede ser un conjunto de gráficos. Por ejemplo, todos los frames de una animación 2D, o incluso varios gráficos en un mismo archivo. Cuando se habla de un archivo que incluye varios sprites, se lo suele denominar spritesheet u hoja de sprites. Por último, debemos mencionar al Sprite Renderer, el cual es el componente que permite que un GameObject se muestre en la escena utilizando un asset de tipo Sprite. De manera similar al Mesh Renderer, que permitía referenciar a una malla 3D, el Sprite Renderer referencia qué asset dibujará en la pantalla, además de definir varias propiedades para personalizarlo, como su color, la posibilidad de invertirlo y demás. Habiendo estudiado los conceptos principales de los juegos 2D, creemos ahora nuestro proyecto Asteroides en ese modo. Notar que la escena provista solo posee una cámara y no la luz direccional que sí teníamos en el modo 3D. También vemos que la vista de escena está en modo 2D y al inspeccionar la cámara vemos que su proyección es ortográfica en contraposición con la cámara provista para los proyectos 3D que tenía proyección en modo perspectiva. Aquí concluiremos esta clase en la que estudiamos las diferencias entre el modo 2D y 3D y creamos nuestro proyecto. En las clases siguientes comenzaremos a desarrollar nuestro juego Asteroides.